Exactamente. Es un tema bastante interesante y que ustedes lo aplican a diario, no es algo tan distinto ni es algo que no conozcan, ¿ya? Así que vamos a comenzar presentando cuáles son los contenidos. Yo sé que con Cristian Cofré ya comenzaron a tratar esto, hablaron sobre las herramientas comunicacionales, de comunicación eficaz, Aló. la de un discurso, sé que hicieron un taller al respecto y también hoy van a tener un acercamiento a lo mismo. Vamos a ver hoy día cómo resumir los planteamientos de todos e identificar ideas centrales y cuáles son, reafirmar también estas ideas centrales. Vamos a ver cuáles son los usos de medios comunicacionales, especialmente a nivel regional y local, cómo también nosotros nos comunicamos con las otras organizaciones y técnicas para la oratoria que nos pueden servir para un futuro cercano. Pero antes de eso, de comenzar a hablar respecto de cuáles van a ser las técnicas y todo esto, voy a retroceder un poquito y vamos a hablar respecto de la comunicación interpersonal. En el minuto que nosotros nos vamos a comunicar, el emisor con el receptor, nosotros mentalmente tenemos un proceso. Ese proceso se llama codificación. ¿Qué es la codificación? Usted va a elegir palabras adecuadas para poder entregar el mensaje que usted quiere darle a la otra persona. Porque la comunicación es eso, entregar información, entregar un mensaje a un otro. Entonces, en este proceso de codificación, nosotros buscamos las palabras adecuadas para elaborar nuestro mensaje, vemos dentro de todo el acervo lingüístico todas las palabras que conocemos para poder identificar las mejores y las más adecuadas. En el minuto que usted codifica ya estas palabras para enviar este mensaje, lo envía a través de la vía oral, puede ser, o puede ser a través de otras vías, otros medios como son el teléfono, el celular y otras tantas cosas, pero lo hace de manera directa hacia el emisor, perdón, hacia el receptor. El receptor lo que hace en el minuto de escucharlos, decodifica el mensaje. ¿Qué significa el decodificar? Cuando usted entrega el mensaje con las palabras que usted eligió, vamos a ver que quien decodifica tiene que aplicar las mismas palabras para poder comprender el mensaje. Si nosotros estuviéramos frente a un doctor, por ejemplo, que yo escuchaba recién que hablaban de unos médicos. En el lenguaje médico, el lenguaje técnico, no todos lo conocemos. Por lo tanto, si un doctor elige o codifica palabras que nosotros no conocemos, al entregar el mensaje difícilmente vamos a poder comprender lo que el doctor nos quiere decir. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? En palabras más simples, ¿ya? Entonces, este proceso que nosotros hablamos de la codificación y la decodificación es bidireccional. Lo hacemos los emisores y también lo hacen los receptores, ¿ya? Cuando el receptor recibe el mensaje, decodifica, identifica cuáles son las palabras que utilizó el emisor y lo que hace ahí es responder, ¿ya? Y ahí vamos a tener otro paso importante que es la retroalimentación. Para retroalimentar y para responder, también hace nuevamente él, en este caso, el proceso de codificación inicialmente y luego de codificar las palabras adecuadas, lo envía a quien en un inicio era un emisor y ahora es un receptor. Es de esa forma que la comunicación se va dando. Para nosotros tener la posibilidad de entender todos lo mismo y saber que estamos en un mismo canal, digamos, en un mismo canal de conversación, en un mismo tema, es que tenemos este proceso de retroalimentación. Y muchas veces ustedes se han visto escuchando eh, a la persona con quien están dialogando que dice, claro, sí, no, o no te entiendo definitivamente. ¿Por qué es importante que nosotros comprendamos este paso? Porque debemos lograr en el minuto de poder plantear un tema, de poder conversar con el otro, de poder reafirmar ideas centrales, debemos saber cómo podemos lograr que el otro también comprenda lo que yo le quiero decir, ¿ya? Entonces, esta es una de las preguntas que vamos a tratar de responder en esta sesión. ¿Cómo podemos lograr que todos entendamos lo mismo en la organización? O más o menos lo mismo indica, ¿no? Porque eso va a depender de la forma en que nosotros planteemos el discurso
o de la forma en que nosotros nos queramos comunicar dentro de la organización. Siempre busquemos las palabras más simples que logren que nuestro interlocutor comprenda el mensaje que se le está diciendo. Para recordar, como decía anteriormente, esta pregunta es la que trataremos de responder en esta sesión, y para recordar algunos de los temas que ya trabajaron ustedes con Cristian Cofré en esta escuela, principalmente en el módulo de liderazgo, es que debemos aseverar que para tener un buen liderazgo dentro de la organización, la comunicación debe ser adecuada. No son superhéroes, ¿ya?, los que son líderes o quienes lideran una organización, sino que son gente que tienen desarrolladas ciertas competencias, entre ellas la comunicación activa. Como comentaba, para hacernos entender debemos desarrollar una comunicación interpersonal eficiente, principalmente basada en el respeto, ¿ya?, en la aceptación del otro, fundamentalmente hoy día en la situación en la que estamos, en el mundo, digamos, aceptando las diferencias y valorando, poniendo en valor al otro, a la persona, ¿ya? Utilizando la escucha activa, que la escucha activa no tiene que ver con solamente sentarse frente a otro y quizás haciendo mil cosas y esperar o escuchar lo que el otro dice. La escucha activa va más allá. La escucha activa habla principalmente de una intención de escuchar que está marcada por la corporalidad, donde yo pongo toda la intención de mi persona hacia el otro para poder escuchar lo que él me dice. Y dentro de esa intención con la que yo espero que el otro me pueda expresar y pueda sentirse comprendido, es que también vamos a aplicar la empatía como una de las formas de poder comunicarnos adecuadamente. La empatía lo vieron con Cristian Cofré en la clase pasada y tiene que ver con el ponerse en el lugar del otro, con el ponerse en la situación o en el sentir del otro. Y además, para poder llevar a cabo lo que decíamos de esta comunicación efectiva, esta comunicación interpersonal adecuada, donde yo pongo en valor a mi interlocutor y a lo que a él le sucede, también necesitamos tener competencias respecto de la comunicación concreta y la comunicación asertiva. Cuando nosotros hablamos de la comunicación concreta, estamos hablando precisamente cuando podemos ir directo a lo que la persona necesita saber, sin irnos o sin guiar el tema por otras situaciones, sino que ser concreto respecto del mensaje, estructurando el mensaje de forma adecuada, ¿ya? Y cómo vamos a ser asertivos, también lo vamos a aplicar dentro de lo que nosotros vamos a tratar en esta clase. Y el ser asertivo implica utilizar las palabras adecuadas y, como dije anteriormente, siempre basados en el respeto. Nosotros podemos disentir respecto del otro, podemos estar o no estar de acuerdo, podemos incluso proponer, podemos incluso estar en contra de lo que la gente propone, pero la forma en que lo decimos va a ser la forma en que vamos a poder aplicar o no esta asertividad y esta empatía, ¿ya? No siempre la gente está propensa a recibir críticas, ¿no? Es algo propio de nosotros, pero las críticas tienen que ir de forma constructiva. Uno puede decir o puede analizar su postura sin ofender a alguien o sin pasar a llevar a nadie, ¿no? Nos vamos directamente a este punto. ¿Qué es la concreción? La concreción es la capacidad de llegar al centro del asunto que nosotros estamos tratando, ¿ya? Aquí dice evitando irse por las ramas, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros es, vamos al grano, ¿ya? Digamos realmente lo que nosotros queremos expresar, lo que nosotros queremos decir al otro. Para eso vamos a tener la necesidad de manejar el contenido, ¿ya? Y la dirección que le queremos dar al mensaje para que nadie se sienta ofendido o sienta o no comprenda el mensaje, porque muchas veces por el hecho de nosotros querer dar el mensaje sin que sea tan duro, ¿no? Y somos ahí menos concretos y vamos distorsionando un poco el mensaje y la persona finalmente no lo comprende. Entonces debemos tener una dirección clara
de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos decir y cómo lo vamos a decir. Cuando las personas aplican esta comunicación concreta, dicen exactamente lo que quieren decir. Informan datos que son constatables. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando de hechos, estamos hablando de situaciones. En la organización, por ejemplo, estamos hablando de un tema en específico y que dice relación con lo organizacional y no con temas personales. También uno lo puede aplicar a temas personales, ¿ya? Aquí cuando nosotros somos concretos, lo que hacemos es centrarnos en el objetivo y no se personaliza. Yo puedo decir, por ejemplo, que tengo dudas respecto de algún tipo de trabajo que fue encomendado y que no se cumplió, o que faltó fiscalización, o que faltó un proceso, pero lo puedo decir sin personalizar a nadie, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De no situarnos en la crítica en la persona directamente, pero sí en el objetivo que no se cumplió en su minuto. O sea, vamos al grano. Para desarrollar esta concreción es requisito primero la escucha activa, ¿ya? En la cual nosotros vamos a lograr que la persona centre su atención en nosotros, ¿ya? Vamos a tener también o practicar la inmediatez. La inmediatez habla de cómo nosotros vamos a resolver el problema. Si nosotros tenemos hoy día un problema en 2 horas más, se da un tema, la idea es que podamos concretar la conversación hoy día, pero la inmediatez no implica que nosotros obliguemos al otro a generar esta escucha activa. Entonces, si no se dan las condiciones, esta inmediatez puede esperar, ¿ya? La inmediatez es la habilidad de dar respuesta a las soluciones en el minuto que se recibe el mensaje o que existe el desacuerdo, ¿ya? Es lo que inicialmente se espera, pero nosotros no podemos obligar a un diálogo cuando en realidad no están dadas las condiciones. Aquí nosotros debemos tener claro que para poder solucionar un problema y no agravarlo, porque hay gente que a veces en algún minuto de molestia, lo que hacen es decir, en este minuto no quiero conversar o no quiero hablar. Lo que nosotros debemos hacer es respetar ese espacio en que la persona no quiere solucionar el problema, porque puede ser de que lo diga porque tiene miedo de su propia reacción, ¿ya? Pensémoslo más allá de lo que es la organización, sino también en nuestra vida personal. Muchas veces nosotros no queremos conversar cuando se ha sucedido algún problema y de manera reciente, y queremos esperar un tiempo prudente, a lo mejor un rato, a lo mejor al otro día. Eso va a depender de cada una de las personas. Debemos propiciar la inmediatez, pero no debemos presionarla, porque para comunicarnos tenemos que intención de comunicar por un lado y por otro lado tenemos que tener la intención de esta escucha activa para que pueda existir la comunicación real, ¿ya? Cuando aplicamos la concreción, para lograr que la comunicación se cumpla, debe tener o cumple este requisito de la concreción, debemos tener en cuenta 3 pasos. El primero es asegurar que la expresión es cercana al receptor, ¿ya? O sea, yo estoy hablando y tengo cierta cercanía con la persona o con el interlocutor, en este caso con el receptor. Principalmente resolviendo al máximo cualquier tipo de situación o personalismo. Por ejemplo, a veces se dan dudas y se le dice, tú me acusaste respecto de tal tema. Y finalmente usted dice, no, yo nunca acusé, nunca te dije que eras tú, pero yo considero que esto podría mejorarse. Pero no tiene que ver contigo, tiene que ver a lo mejor con cualquier persona que ocupe este cargo. Y no precisamente va en contra de la persona. No personalizar. Si lo llevamos esto a la empresa, uno en las empresas, por ejemplo, en los organigramas, muchas veces la gente dice, los cargos no tienen nombre, porque no importa quién esté, si pasa el tiempo, los cargos pueden ser ocupados por terceras personas, no siempre van a estar eternamente los mismos de los cargos, por lo tanto, si a veces hay falencia, no centrarlo en que tú eres el culpable, ¿ya? Ocurre en los fondos concursables a veces cuando uno postula, a veces la gente dice, no, pero es que esta persona no sabe hacer o no.
No, simplemente los fondos concursables no dependen de la persona que los postula, ¿no? Entonces, tener cierta claridad respecto de ello. Unificar en el minuto de la concreción, como debemos ir al grano, aquí identificar cuáles son las expresiones que no son compartidas o lo que los difiere entre uno y otro, para poder llegar a un acuerdo. Manejar el contenido, y este contenido debe ser exacto y medible. O sea, cuando a ustedes se le plantean ciertos problemas, estos problemas debe venir la historia del problema. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿De qué forma? ¿Para qué? Para que ustedes puedan transparentar y de cierta manera sacarle la carga personalizada que a veces generan los problemas y verlo desde más arriba, mirarlo con una distancia para poder darle respuesta. Y centrarse en los objetivos específicos, ¿ya? Y en las experiencias concretas, ¿ya? Nosotros acá tenemos que tratar de solucionar los problemas, vuelvo a insistir, desde el problema y la razón por qué se dio, más allá de cómo me sentí. También es importante que ustedes puedan indicar el cómo se sintieron, porque cuando hablamos de la empatía, y que lo vamos a ver enseguida, dice relación con que a veces un tema que puede ser muy menor, la forma en que se dice o cómo se enfrenta, ¿ya?, a la persona puede provocar serios problemas, principalmente en la autoestima o en la seguridad de otro. Nosotros no sabemos hoy día en la situación que nos encontramos cada uno. De hecho, hemos pasado por eh, una cuarentena que ha sido enorme por situaciones de salud y complejidad que han sido variadas. Entonces, nosotros no sabemos en la condición que se encuentra el otro. Por lo tanto, es súper importante que tengamos claridad de que para tomar cualquier tipo de decisión u opinión sea de manera adecuada y siempre en base al respeto y respetando también estas diferencias. La comunicación es poco concreta cuando es vaga, cuando es imprecisa. Por ejemplo, y aquí es bueno delimitar, y esto porque es algo que nos ocurre mucho, cuando dicen, aquí se está haciendo todo mal, ya generalizamos y no tenemos cuál es el caso concreto. No es que esté todo mal, precisamente puede hacer algún trámite o algún proceso. No es que toda la gente haga todo mal, puede ser una persona. Y el tema es que ahí lo debo conversar con esa persona de manera que podamos resolver el problema, ¿ya? No pueden decir que todas las personas son responsables de algo cuando existe alguien que es responsable del tema. Entonces, delimitemos y la forma en que tengamos de llegar al otro sea de la manera menos crítica y más objetiva posible para no generar dudas, no generar sospechas, no generar un ambiente negativo respecto del desarrollo dentro de la organización y principalmente no afectar las relaciones humanas que en esta organización pueden estar. Las barreras que impiden la comunicación concreta, ¿ya? Nosotros tenemos varias barreras, ¿ya? Tenemos las barreras físicas que tienen que ver con cuando hay barreras o problemas con la tecnología, por ejemplo. Tenemos las barreras semánticas, que son barreras que van relacionadas con el lenguaje, con los códigos, con las palabras. Tenemos barreras que son humanas o psicológicas, y estas barreras vienen a ser la empatía, por ejemplo, el no ponerse en el lugar del otro, ¿no? Tenemos varias barreras que van a afectar la comunicación. Y aquí voy a nombrar algunas situaciones que se dan o que son barreras que dificultan la comunicación concreta, que es el lenguaje fuera de contexto. Ya el lenguaje fuera de contexto es es la tendencia que tenemos de sentirnos separados por un lenguaje poco próximo o que diferencie los niveles. Y es lo que veíamos con los lenguajes técnicos, con el lenguaje formal, con situaciones incluso, imagínense, no es lo mismo hacer clase en la universidad que hacer clase en centro de reclusión. En unos hablan COA, en otros hay otras formas de comunicación, entonces podemos ver que es distinta la forma de comunicación y por ende, para que podamos tener una comunicación concreta, es que nosotros tenemos que adecuarnos a las situaciones.
Yo no puedo traer un doctor a hablar solamente en tecnología, en terminología médica, si finalmente todos nosotros no lo vamos a comprender, ¿ya? No puedo traer a un abogado que nos hable de un tema netamente jurídico, el lenguaje técnico, si finalmente nosotros no vamos a poder comprender. Lo que busca la comunicación es que se genere este puente de que nosotros podamos comunicarnos con el otro y comprendernos y sobrellevar estas barreras que impiden la comunicación, ¿ya? Mejorarlas. Por eso es tan importante identificarlas y luego mejorarlas. Otra de las barreras es cuando no estructuramos el mensaje, ¿ya? Generalmente lo improvisamos, somos un tanto alocados respecto de la idea y no tenemos la claridad o la profundidad. A veces nos podemos ir muy profundo respecto de lo que nosotros queremos conversar o queremos comunicar y nos vamos tan profundo que perdimos el hilo, ¿ya? Ahí se pierde el hilo conductor de la comunicación y finalmente es tan complejo como si fuera demasiado superficial y que tampoco permite entregar las herramientas necesarias. Entonces ahí, en la estructura del mensaje, se les recomienda a ustedes que cuando van a hacer algún tipo de presentación, vayan punteando las ideas y vayan anotando las ideas fuerzas que ustedes quieren tratar. Después, cómo las tratan, va a depender de las capacidades y las competencias que tenga cada uno de ustedes. Pero la estructura del mensaje tiene que basarse en lo que yo quiero indicar o cómo yo quiero comunicar, ¿ya? Una comunicación no verbal que altera el resultado del comunicador, claro. Acá tiene que ver también con otra de las barreras. Ustedes saben que la comunicación verbal es una que tiene el menor porcentaje finalmente de la comunicación que nosotros tenemos. La comunicación no verbal es la que tiene una mayor propiedad en el minuto de comunicar. Entonces, imagínense, yo cuando les pregunté, ustedes me dijeron, estamos animosos, ¿no? Estamos contentos, estamos motivados. Y si alguien me dice, estoy motivado, estoy súper animoso, estoy súper contento, con una cara de un pesimismo absoluto, lo que me comunica no es realmente lo que me está diciendo, ¿ya? Entonces acá tenemos que tener claridad respecto de lo que nosotros queremos comunicar y cómo lo comunicamos, para que no altere el resultado del comunicador. No escuchar es otra de las barreras. Yo les comentaba a ustedes de que la escucha activa es importante, ¿ya? Y dentro de los mayores problemas que se dan en las organizaciones, en todas, los problemas nacen por un problema comunicacional. ¿Y por qué nacen por un problema comunicacional? Porque muchas veces nosotros seguimos hablando sin prestar atención a lo que otro nos quiere decir. O a veces podemos llevarlo al servicio público. Cuando ustedes van al servicio público y ven a la persona detrás del computador que le pregunta qué quiere, pero sigue escribiendo sin dar un ápice de atención a lo que usted está solicitando. Y muchas veces hasta responde a otras personas sin dar la atención que realmente ustedes requieren. El no escuchar no permite una comunicación. Usted puede hablarle 2 horas, pero necesariamente no están poniendo la atención que requiere para lo que usted está solicitando. Un entorno no adecuado también es una barrera que impide, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque un entorno no adecuado es cuando nosotros queremos solucionar ciertos problemas o aplicar esta comunicación concreta, pero yo puedo decir, hoy tengo un problema con Juanita y me la encontré fuera del supermercado, venía recién ingresando, ahí voy a hablar con ella. No hay un espacio que yo diga y que ponga las condiciones necesarias para poder tener una comunicación adecuada. No cualquier espacio nos permite tener una comunicación adecuada, sino que tenemos que tener la intención de poder comunicar de forma concreta y no tener tantos factores que afecten, digamos, a los canales comunicacionales, como ruido y otras tantas cosas, ¿ya? Y por ende también es importante que el contexto lo permita, no porque me la encontré en un velorio probablemente vaya a tratar temas que tienen que ver con otra cosa que no sea la importancia que ella tiene, o me la encuentro en un cumpleaños y quiero solucionar problemas que traíamos de antes, ¿no? O que es importante mediar una comunicación.
Tenemos que dar el espacio para que esto se dé. Y por eso es importante lo que les decía de la intención de comunicar y la intención de la escucha activa. Otro tema que es una barrera también cuando nosotros sobrevaloramos nuestras propias ideas, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Nos creemos tan seguros o estamos tan seguros de lo que decimos que finalmente ponemos por sobre las ideas del resto. Cuando hablamos de la comunicación, estamos hablando que la comunicación se basa en el respeto. Por lo tanto, es primordial que nosotros podamos escuchar al otro y en virtud de esas diferencias poder aunar esfuerzos y poder llegar a ciertos acuerdos. Pero para eso necesito escuchar y necesito poner en valor a la otra persona. Otro de los puntos importantes es la asertividad, ¿ya? La asertividad la podemos definir como una conducta que permite a la persona expresar adecuadamente, sin distorsiones cognitivas o ansiedad, ¿ya? Y combinando todos los componentes verbales y no verbales de la forma más efectiva posible, su oposición, su afecto o el estar de acuerdo con sus intereses y con los objetivos, y siempre respetando el derecho de otros para poder alcanzar una meta propuesta. ¿Esto qué quiere decir el ser asertivo? Que yo puedo decir de manera adecuada, respetando a mi entorno y a mi interlocutor, incluso teniendo opinión completamente opuesta. Ahí soy asertivo, porque pongo en valor y pongo en valor a la persona, y en base al respeto le puedo decir y puedo también recibir opiniones respecto de el tema que estamos tratando. La comunicación asertiva es entonces la respuesta oportuna y directa que respeta la posición propia y la posición de los demás, ¿ya? Es honesta, es mesurada para con todos los involucrados, ¿ya? Porque en el minuto de poder respetar al otro, usted lo pone en valor y eso significa de que va a trascender la posición de las posturas de cada uno, porque todas son válidas. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Las personas asertivas pueden decir que no, pueden expresar desacuerdos, hacer y recibir críticas, defender derechos y expresar en general sentimientos negativos, así también como recibir elogios y dar elogios y expresar sentimientos positivos en general. Las personas asertivas lo hacen con un respeto tal que pueden y logran llegar a comunicar al otro lo que anteriormente vimos. Acá, por ejemplo, en estas dos imágenes que vamos a ver a continuación, vemos que la persona asertiva o las personas asertivas tienen opiniones, tienen sentimientos, toman decisiones, tienen conductas y tienen pensamientos. Y la persona asertiva, aún estando en diferencia con un otro, puede pasar este ciclo sin tener ningún problema de comunicación, ni tampoco sentirse vulnerada o vulnerar al interlocutor. Entonces, la asertividad le prepara para actuar con perfecto equilibrio entre la razón y la emoción, según la información que esta persona tenga disponible, ¿ya? Que ahí también es importante que nosotros, si vamos a aplicar esta asertividad de lo que son las conductas cotidianas, habla también en qué forma nosotros nos relacionamos. El conocer el sentimiento, el conocer y el respetar tus opiniones y darlas también. ¿Cuántas veces a veces las personas no indican lo que sienten o no le dicen a otra persona lo importante que es, ¿ya? Y se lo guardan? Tenemos que aprender a desarrollar la asertividad. ¿O cuántas veces ustedes siempre dicen sí? Estoy dando un ejemplo solamente para el ejercicio. Muchas veces decimos sí a todo y estamos absolutamente cansados, ¿no? Y ese es un derecho también, de que nosotros podamos dar nuestra opinión
sin que la otra persona se enoje o se moleste o se genere un problema respecto de ello. Entonces, debemos ver la asertividad como una competencia más que tenemos y no como una complejidad. Debemos tratar de decir todo lo que nosotros sentimos, desde lo positivo, desde el simple te quiero, hasta el te extraño, hasta el no estoy de acuerdo, hasta el necesito tiempo y necesito un descanso. Ustedes lo vieron en liderazgo, ¿ya? Cuando veían cuáles eran las características de los líderes. Los líderes no son superhéroes, ¿ya? No son superhéroes, son personas comunes y corrientes que tienen la competencia para poder guiar, y esa guía se la ha dado un grupo, quien lo nombra y lo designa en ese cargo, o que le respete y le sigue en ese cargo. Todos podemos tener desgastes, y eso es lo importante, que se puedan comunicar de forma oportuna. Pasos para poder tener una comunicación asertiva. Primero, la observación. Es primordial la observación porque muy lógico de nosotros. Muchas veces cometemos el grave error de emitir juicios, ¿ya? Entonces nosotros observamos muy poco, pero siempre tenemos opinión. Acá, para ser asertivo, debemos observar aún más y evitar juicios previos hasta conocer realmente la situación en la cual se está trabajando o en la cual tenemos que opinar, ¿ya? Segundo paso para ser asertivo, la expresión de los sentimientos. Nuestros sentimientos provienen de las necesidades y desde nuestro propio equilibrio emocional. Cuando nosotros no expresamos nuestros sentimientos, realmente lo que generamos es un detrimento de nuestra salud, nos va a afectar indirecta o en este caso directamente. Entonces, debemos expresar realmente lo que nosotros sentimos, ¿ya? A veces cuesta, hay gente que le cuesta manejar el tema de los sentimientos. Y si fuera así para cada uno de ustedes, la idea es que vayan trabajando en ello para poder tener una comunicación más efectiva, más asertiva, y de cierta manera les va a servir muchísimo, ¿ya? Expresión de necesidades, lo comentaba hace un ratito atrás. Plantear lo que necesito en función de mis necesidades. Ustedes tienen derechos, tienen necesidades también. Y esas necesidades no tienen que estar guardadas, tienen que declararlas, tienen que satisfacerlas, tienen que ustedes indicar cuándo necesitan algo, o necesitan que alguien los venga a ver más tiempo, o necesitan finalmente un espacio de socialización, porque en realidad hoy día con la pandemia hemos estado todos muy distantes, sin espacios de poder comunicarnos, y recién estamos retomando esas líderes. Entonces, es importante que ustedes planteen las necesidades. Formular peticiones a través del me gustaría, ¿no? Esto implica, por ejemplo, en algunas dinámicas, ya sean organizacionales o personales, el formular petición, por ejemplo, el me gustaría que, ¿ya? Implica iniciar un proceso de negociación. Entonces, debemos formular la petición. Por ejemplo, si nosotros en una organización estuviéramos sintiéndonos solos, porque hay gente que está sola y realmente necesita esta comunicación entre uno y otro, y es necesario decir, me gustaría a lo mejor que tuviéramos más de una reunión, o me gustaría tener a alguien con quien conversar durante la tarde, o me gustaría que, en este caso ustedes que están en un curso, no romper esta red que ustedes han construido. Porque esta es una red de apoyo, en definitiva. Además del curso que están recibiendo, ustedes están fortaleciendo lazos, conociendo nuevas experiencias. Entonces podrían decir, a mí me gustaría que siguiéramos en contacto. Yo no sé si tienen un grupo de WhatsApp, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, pero a lo mejor sí me gustaría tener un grupo de WhatsApp con todos los integrantes del curso. O me gustaría que ustedes me dieran, por ejemplo, las direcciones de sus páginas, ¿ya? Para buscarlos en Facebook, que así fuese. Deben decir lo que gustan,
deben liberar todos los requerimientos que ustedes tengan para hacer una comunicación efectiva, clara, asertiva, y no tengan ningún tipo de problema. Aplicando las habilidades comunicacionales, podemos lograr que nos entiendan como nosotros nos queremos expresar y avanzar en que la mayoría pueda entender lo mismo. Yo les comentaba a ustedes cuando inicié la charla respecto de la comunicación y cómo este proceso nos pedía a quien es el emisor y a quien es el receptor tener este proceso de decodificación y él al mismo tiempo decodificación, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar las palabras adecuadas. Pero va más allá de eso, ¿no? Hoy día, no sé si ustedes lo han visto, hay una propaganda, o hace un tiempo atrás, había una propaganda en la cual se decía, por ejemplo, era propaganda y también lo leí en algún lado. La mujer de la pareja, era una pareja, la mujer de la pareja estaba recordando que un fin de semana X iban a tener una salida por el aniversario con su marido. ¿Ya? Y entonces ella se recordó que tenían su aniversario, pero justo el marido recibe una llamada de su grupo de amigos y lo invitan a jugar fútbol, que hace mucho tiempo él no iba. Y lo primero que hace es comunicarle a su señora y le indica que sus amigos le invitan a jugar y que él tiene muchas ganas de asistir porque hace mucho tiempo que no asiste, no los ha visto. Y la mujer le dice, haz lo que quieras. Y él literalmente comprendió, haz lo que quieras. Pero ¿qué le significó? Que lo que ella quería decir no era haz lo que quieras, porque obviamente entre elegirla a ella o elegir el partido de fútbol, no había por dónde. O cuando hay en una propaganda de toallas higiénicas, me parece que es, cuando le dice, me gusta un collar, o ella mira un collar, y su pareja le dice, te lo compro, no recuerdo si eran collar o lentes, te los compro, y ella le dice, no es necesario, pero en su interior ella sí quería que se los compraran, pero él no logró interpretar esa situación. Y eso es porque nos falta ser un tanto concreto, nos falta ser asertivos, nos falta ser directos. Entonces, ¿qué nos invita esta charla de hoy? A que nosotros podamos realmente decir lo que queremos, explicar y que el otro comprenda lo que nosotros queremos decir y no tener estas barreras comunicacionales que finalmente no van a permitir que avancemos. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Ya. Clarísimo. María Eugenia. Clarísimo todo. No, ninguna duda, gracias. Excelente. Vamos ahora con los medios de comunicación. El uso de los medios de comunicación en las organizaciones son los recursos que vamos a utilizar para poder enviar información. Vuelvo a estar en lo que es la comunicación y en la entrega de mensajes. En la comunicación vamos a tener una comunicación directa y vamos a tener también los medios más o los medios de comunicación que los vamos a conversar de forma distinta. En la comunicación que tenemos nosotros como organización o una comunicación interpersonal, vamos a utilizar medios como las cartas, que antes se utilizaban más que hoy, ¿no? Las cartas, la radio, la televisión, el teléfono, el periódico, los libros, la internet, el correo electrónico. Cuando nosotros hablamos de medios de comunicación, y voy a explicar cada uno de los puntos. Aquí vamos a hablar de los medios de comunicación local y regional, ¿ya? Si bien es cierto, en este caso nosotros tenemos medios como las cartas son un instrumento en el cual usted enviaba un mensaje y lo hacíamos hace un tiempo atrás, incluso por correo, que hoy día lo vemos cada vez por correo electrónico más que por el Correos de Chile, que antes era una tremenda empresa, ¿recuerdan? Y hoy día está muy pequeña oficina y hay muchos correos privados. Las cartas era una de las formas. Las radios locales. Nosotros tenemos radios comunitarias en muchos sectores y también tenemos radios locales, donde los vecinos tienen la forma de poder comunicarse y enviar muchas veces mensajes
a través de la radio, o saludos, o información, ¿ya? O la televisión. La televisión también puede ser una herramienta local en el sentido de que cuando usted necesita entregar una información, invita al noticiero o a la televisión local, no estoy hablando de la a nivel nacional, sino de la local, por ejemplo, ¿no? Y uno llama y presenta algún tipo de problema o algún tipo de situación donde puede haber alguna interrelación con usted y se basan en su problema y se presenta la situación que les afecta. El teléfono. Hoy día el teléfono lo vamos a ver de dos formas. Por un lado el teléfono fijo, que en realidad cada vez usamos menos, pero todos tenemos la gran mayoría de teléfonos celulares y smartphones. Y ahí vamos a tener también todas estas redes insertas en el teléfono. El teléfono es una forma de comunicación bastante directa, ¿ya? Que al igual que la comunicación interpersonal, tiene la inmediatez. ¿Dónde tiene el problema? Que no tenemos la visualización, a menos que sea una videollamada, de poder identificar los gestos de la otra persona e identificar si realmente lo que me está diciendo es lo que me quiere decir, ¿no? O sea, los rostros muchas veces hablan mucho más que las palabras. Entonces, si es una videollamada, nos va a permitir identificar, y si no, nos vamos a quedar con lo que nos indica por la voz. Periódicos, tenemos varias redes, tenemos acá varios periódicos locales en las cuales las organizaciones y la comunidad, también hay cartas al director y pueden hacer entrevistas y formas de poder comunicarse, ¿ya? Y entregar información que realmente les afecta. Los libros, ¿ya? Que ustedes tienen con información de sus organizaciones, también es una forma de comunicación hacia sus socios, ¿ya? La internet, lo más probable es que ustedes tengan páginas, ¿no? Por ejemplo, un Facebook, la internet como forma, a lo mejor tienen una página web, es probable, lo más seguro es que tengan un correo institucional, y esa es una forma también de poder comunicar. Y esos son los medios de comunicación que hoy día tenemos. Correo electrónico, que era una forma de comunicación formal, pero que hoy día ha tenido ciertas variaciones, porque el correo electrónico, que puede ser, si fuera de una empresa, tendríamos ahí este correo institucional, redes internas, y si es una organización comunitaria, ustedes igual generan correos personales, digamos, del club de adulto mayor y es un correo de la organización. Esas son las formas de comunicar que tenemos de manera directa, interpersonal. Aquí en este caso de la comunicación le llamamos comunicación medial, porque tiene que ver con los medios de comunicación. Y aquí vamos a hablar con los medios de comunicación a nivel nacional, ¿no? Estos medios de comunicación masivos. También es otra forma de comunicar. Cuando tenemos estos medios de comunicación masivos o de comunicación mediática, lo que se busca es que estos medios busquen llegar a la mayor cantidad de personas o diversidad de receptores, a la mayor cantidad de personas con una información que es general, que tiene un alcance plural, que no que no va a haber una bidireccionalidad al respecto, ¿ya? Y aquí tenemos que, como decía, característica de los medios de comunicación de masas o generales puede ser el flujo de la información, que es unidireccional, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el emisor emite un mensaje hacia el receptor, pero no necesariamente va a tener esa, o le interesa tener esa retribución, ¿ya? Solamente se fija en enviar el mensaje, ¿ya? Cuando estamos hablando también de estos media más, ¿ya? De los medios de comunicación de masa, un grupo de personas genera y produce este mensaje que es entregado al resto de la masa, al resto de la persona. No existe, como decía, este intercambio recíproco, este feedback, y son medios que siempre tienen una finalidad, ¿ya? Finalmente de producción, de difusión, de transmisión, más que de comunicación. Y aquí ustedes lo pueden ver, por ejemplo, muchas veces se decían de los canales de televisión,
Uno tiene una marcada línea católica, el otro tiene otra marcada línea, el otro es del Estado, y así habían clasificaciones respecto de los mensajes también que estos comunicaban al resto de la gente. Dentro de la comunicación estratégica, nosotros vamos a hablar de las redes sociales, ¿ya? Y aquí vamos a tener varios puntos en común, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de las redes sociales? Primero, el feedback, porque la red social le va a permitir a usted entregar información. ¿Y cuántos de ustedes tienen Facebook? Lo primero. ¿Tienen Facebook? ¿Sí? Ya. Tenemos a la María Eugenia que tiene Facebook y a lo mejor muchos más. Cuando nosotros tenemos Facebook o medios de comunicación sociales, lo primero que hacemos es subir información respecto de nuestra organización. Y también, no tan solo información respecto de nuestra organización, sino que también información de lo que hacemos, ¿ya? Información de lo que hacemos cotidianamente. Muchas veces utilizamos esa forma de comunicación para informar a los socios, pero no solo llegamos a los socios, muchas veces son públicos y llegamos a toda la comunidad, o simplemente nos piden amistad otras personas que tienen las mismas ideas, los mismos valores o las mismas, ¿cómo decirlo? Las mismas intenciones por las cuales estamos reunidos y empezamos a juntarnos, ¿ya? Nos unimos en base a esta red y comienza a existir un feedback, no tan solo con nuestra organización, sino que también con otros. Y vamos transmitiendo ideas y valores, ¿ya? Una red social, uno de los beneficios que tiene es la eliminación de la barrera, ¿ya? Eliminación de las barreras, ¿por qué razón? Porque existe colaboración. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una empresa, va a existir colaboración entre empleados y proveedores, ¿ya? O en el caso de un servicio público, entre los empleados públicos y la gente que va y que utiliza el servicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a poder a través de esta red social consultar, visualizar las fechas de atención, cuándo depositan, qué tipo de situación es la que nosotros estamos necesitando, cuándo se abren los proyectos, cuándo hay fondos concursables. Nosotros tenemos mucha relación con las distintas organizaciones y cuando tenemos el tema de la red social, ¿ya? Nos ayudan principalmente para poder llegar eh, a temas o a información que nosotros generalmente no manejamos. Esto también nos permite y es beneficioso porque nos da un lugar donde compartir ideas. Imagínense, cuando pasamos recientemente por el tema de la pandemia, donde cada uno estaba en casa, quienes tenían la posibilidad de acceder a Internet tenían una opción de, entre comillas, salir al mundo, porque eso o ingresar y contactarse con otras personas. Pero imagínense lo que es la soledad sin tener ni una forma de comunicación. Es atroz. Entonces, esto nos permite compartir ideas, visualizar qué está haciendo. Hoy día ustedes están generando lazos con otros territorios, ¿no? Entonces, hoy día ustedes pueden ver qué están haciendo sus compañeros, qué está haciendo Jaime Molina, la María Eugenia, Germán. Ustedes ya tienen cómo visualizar qué está haciendo el otro en su entorno. El tener una red social nos va a permitir reducir costos, ¿ya? En el sentido de la promoción, en el sentido de la información, de que no necesariamente vas a tener que ir a reunión, aunque sí es necesario que vayan a reunión, pero por ejemplo, si alguien está con un problema serio, va a poder acceder a través de esta forma de información. Van a poder dictar cursos a través de la web, ¿ya? Hoy día la web es una herramienta, de hecho nos tiene aquí en un curso que antes jamás nos imaginamos, como comenté en algún minuto, casi como con la familia de los supersónicos, ¿no? Viendo la pantalla, trabajamos con pantalla, estudiamos con pantalla y hasta nos recreamos con pantalla, porque también para ver a la familia lo hacemos a través de esta pantalla, ya principalmente en época de pandemia. Nos permite compartir un material, la web, la red social, digamos, planificar proyectos, trabajar en conjunto,
nos ayuda también a lograr el trabajo colaborativo, el trabajo en redes, ¿ya? Y en el caso de los empleados de una empresa, ellos son voceros de su marca. En el caso de, hablando específicamente de quienes tienen una red, ¿no? O sea, si yo llamo o escribo a un servicio público o a una empresa sobre un tema X, quienes van a hablar a través de esa red van a ser voceros de esa red y van a estarme atendiendo como tal. En cambio, los socios de organizaciones también ustedes muestran y son voceros de su organización. Cuando ustedes presentan y trabajan y se ve un trabajo activo dentro de la organización social, también están haciendo o está siendo beneficioso para ustedes, porque logran potenciar el desarrollo del trabajo colaborativo que se da en esta nueva forma que hoy día nos plantea la vida, digamos, ¿ya? Cuando hablábamos de herramientas, y yo les hablaba de específicamente de Facebook, también tenemos otra herramienta muy importante, súper útil, que es el WhatsApp, pero al mismo tiempo es una herramienta que nos complejiza. ¿Por qué razón? Porque hoy día a través de la red, una de las cosas negativas es que podemos ocultarnos a través de un mensaje y no respetar incluso o no poner en valor al otro, ¿ya? Entonces, es otra red que también hoy día se puede utilizar, que es muy común de utilizar, pero requiere de protocolos de uso. Por ejemplo, horarios para poder comunicarse a través del WhatsApp, normas que vayan relacionadas con el buen trato y el respeto a todos y cada uno quienes participan dentro de la organización. Respecto de los canales comunicacionales, que si son temas importantes, por favor, si van a trabajarlo, idealmente sea a través de las reuniones, pero si van a utilizar o van a hablar sobre un tema, que siempre esté basado en lo que nosotros decíamos, que en los hechos, ¿ya? No podemos, no podemos difamar a nadie respecto de ciertos temas. Entonces es importante que cada organización, porque esto va a depender de cada uno, hay gente que cuando salió la herramienta del WhatsApp, lo primero que hizo fue instalarlo, lo generó para el grupo, pero no pasó ni un mes y ya querían sacarlo, ¿ya? Justamente por las situaciones que yo les digo. Entonces va a depender de los equipos, de los grupos, de las asociaciones, si ustedes van a utilizar el WhatsApp o no, y de qué forma, ¿ya? Que quede establecido cuál es el protocolo que ustedes consideran que es válido para poder desarrollar su trabajo. Si bien tenemos varias herramientas que nos van a ayudar en lo que respecta a la comunicación, herramientas tecnológicas, como es el correo electrónico, como es también el Facebook, el WhatsApp, el Twitter, ¿no? Jamás la comunicación va a poder ser reemplazada. La comunicación digital jamás va a sustituir la comunicación presencial. Y eso tiene que ver porque la mayoría de la forma de comunicarnos es a través de los gestos, ¿ya? Por ende, al ser un lenguaje no verbal, ¿ya? Necesariamente nos va a llevar a mucho problema la comunicación a través de herramienta escrita como es el WhatsApp, exceptuando que sea a través de una videollamada, porque incluso hasta un audio lo puedo mal entender, ¿ya? Ahora les quiero hablar respecto de las técnicas de oratoria, ¿ya? Ustedes hicieron un discurso la clase anterior el lunes y ahora también van a trabajar en base a eso, pero van a poder mejorar o modificar su discurso y ahí obviamente el relator les va a explicar de qué se va. Entonces, importante como técnica en el minuto de la oratoria, en el minuto que nosotros vamos a hablar, es conocer a la audiencia. Si yo conozco a la audiencia, voy a tener un mayor manejo respecto de el tema que estoy presentando y principalmente, si conozco a la audiencia, voy a poder guiar mi conversación hacia lo que ellos requieren y también a lo que yo les quiero expresar. Entonces, es muy importante que conozcan su audiencia.
Otra cosa importante es que trabajen la interacción con los oyentes. O sea, se espera de que en el minuto, ya puede ser un discurso, ¿ya? Y obviamente un discurso tiene otra forma, y si ustedes van a hacer una charla o van a hacer una clase, se van a adecuar dependiendo de lo que ustedes quieran presentar. Pero en el minuto de estar hablando frente al público, intenten trabajar respecto del oyente, hagan un pimponeo, pregunten a las personas, actívenla, para que así nadie quede en el minuto. A veces los temas son un tanto densos y la gente queda un tanto más agotada. Para retener esa información, para captar la atención del oyente, debemos tratar de trabajar la interacción, ¿ya? Haciendo consultas abiertas, o tal vez preguntando directamente. Basta que usted se sepa el par de nombres, un par de nombres o algunas personas que estén presentes, y ya eso les va a significar un apoyo en el minuto de poder desarrollar su tema, y también para poder despertar a toda la audiencia en el caso de que estemos, como es mi caso hoy día, que es más de 30 minutos, ¿ya? Estamos en una hora, vamos a 1 hora 20, entonces tengo que tratar de captar su atención, que no se me aburra, ¿ya? Importante, utilizar recursos audiovisuales atractivos para la audiencia. En lo personal, generalmente no me gusta utilizar PPT, ¿ya? Yo las clases, obviamente la gente necesita esta interacción, pero a veces si es una charla me basta con una lámina, una imagen fuerza, dependiendo del tema. Entonces, ustedes identifiquen qué les resulta atractivo. A lo mejor esto de recurso audiovisual sea solamente en el caso de que ustedes vayan a hacer una presentación y no un discurso. Porque si van a hacer un discurso, lo más probable es que ustedes puedan estar leyendo ya lo que trabajaron, y a lo mejor lo que presentan va a ser imágenes respecto, por ejemplo, el discurso de aniversario. Yo puedo estar desarrollando mi discurso estructurado con ideas fuerza, hablando respecto de todo lo que hemos llevado como vida de organización, pero como recurso audiovisual puedo tener imágenes, incluso desde los primeros socios que estuvieron o los socios fundadores, o puedo tener imágenes de la sede, o puedo tener imágenes compartiendo en diferentes actividades que se hayan desarrollado, y que eso además les sirve casi como cuenta pública, ¿ya? Entonces, son imágenes bastante atractivas. Evitar los vicios del lenguaje. En este caso, yo me confieso, también los tengo, que son las muletillas, ¿no? Es muy importante que ustedes las identifiquen, pero en el minuto de identificarlas, y si las tienen, importante también que eso no los limite a no poder hablar frente a otros, ¿ya? Que ustedes puedan manejar, que ustedes conozcan su voz, que ustedes conozcan la forma en que desarrollan o cómo se comunican, para que no sea algo que les complique en el minuto de poder expresar. Utilizar este método, que yo no lo voy a decir en inglés porque soy mala para el inglés, pero es el arte de contar historias. Cuando nosotros estamos dando una charla, la idea es que nosotros demos un enfoque a la presentación o un discurso que sea contado como una historia. Eso nos va a ayudar porque vamos a hablar desde la vivencia personal. Entonces va a ser muchas veces que la persona o el interlocutor, en este caso el oyente, perciba y se identifique con lo que usted está contando. Entonces también ahí va a lograr la atención de quien está en el público. Y finalmente, tenemos el decálogo para una buena técnica vocal, ¿ya? Primero, tener una voz limpia y emitir palabras claras. ¿Esto qué quiere decir? Es importante para la voz limpia que ustedes escuchen cuando ustedes hablan, ¿ya? Que ustedes tengan incluso un vasito de agua en el minuto de expresarse, porque cuando nosotros hablamos mucho, las cuerdas vocales se secan, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan una voz limpia en el minuto de poder emitir palabras, que conozcan su voz, qué está pasando con ustedes. Hablar sin ningún tipo de esfuerzo para que las palabras se comprendan mejor o favorezca el juego vocal. ¿Esto a qué me refiero? Ustedes hablen y busquen las palabras adecuadas. Cuando hablamos de
codificar el lenguaje, ¿no? Y vamos a elegir estos códigos, estas palabras, no busquemos las palabras complejas. No necesitamos nosotros sorprender a nadie más que a nosotros mismos y que el lenguaje se entienda. Y ojalá siempre el mensaje sea claro y sea simple para que la mayor cantidad de las personas lo puedan comprender, ¿ya? Jugar continuamente con la voz. Yo no sé si se habrán dado cuenta, a lo mejor no, pero yo juego un poquito con la intencionalidad, ¿ya? Si no se han dado cuenta, qué pena, porque eso que quiere decir que a lo mejor muchos se me durmieron, porque es una hora terrible las 3 de la tarde, ¿ya? Pero uno debe jugar con la voz, con la intencionalidad de la voz, ¿para qué? Para lograr la atención de quienes están a través, en este caso, de la pantalla, en el otro lado de la pantalla, o están en una audiencia, o están simplemente en nuestra organización, ¿ya? Controlar la ansiedad que genera el hablar en público. Ojo con esto, si nosotros nos ponemos nerviosos, lo más probable es que eso se note, ¿ya? Y si nosotros estamos ansiosos, nos vamos a equivocar y nos vamos a poner más nerviosos. Uno lleva hablando quizás mucho tiempo ya de experiencia en el área de la docencia, pero siempre que va incluso a dar charla en otros lugares, siempre uno espera que las cosas salgan mejor de lo que uno, salgan siempre bien, ¿no? Y entonces le puede pasar a cualquiera, y con esto quiero que ustedes sientan eh, una libertad respecto de esa ansiedad, ¿ya? A todas las personas, incluso a quienes llevan años en el tema de la oratoria, ¿no? Van a tener siempre estos tipos de problemas. Entonces, no se preocupen al respecto. Ustedes hacia adelante y confiados, confiados en lo que quieren decir, y por eso no rebusquen en palabras complejas para que el lenguaje sea dado de forma adecuada, ¿ya? Importante, mirar al público, no contarse las cosas uno mismo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nos ponemos nerviosos, lo primero que hacemos es bajar la mirada, ¿ya? Lo primero que hacemos. Entonces eso significa que nosotros nos estamos contando las historias nosotros mismos. ¿Qué debemos hacer? Fijar una audiencia. Yo en este minuto tengo en el cuadrito, ya que estoy compartiendo la presentación, tengo a María Eugenia, tengo a Calanis y tengo a Jaime Molina. Pero como María Eugenia es quien está con cámara encendida, yo estoy fijándome en María Eugenia cada vez que hablo, ¿ya? Eso no quiere decir que no me esté fijando en el resto, como cuento, solo puedo, mira, ahora está María Inés y está frente a mi pantalla, y yo estoy viendo a María Inés y yo trato que, hola María Inés, hola María Eugenia, como ellas están y se ven dentro de mi presentación, yo le hablo a ellas, ¿ya? Sabiendo que están todos ustedes también viendo, y también le hablo a ustedes. Entonces, cuando nosotros estamos ante una presentación, no tengan miedo de mirar al público, nadie los va a comer, ¿ya? Y si hay algo que mejorar, tranquilo. Si usted tiene algún error en algún minuto, ríase, diviértase mientras habla, llame la atención, a lo mejor hablando sobre un tema en particular, pero no se complique, ¿ya? Respeten los ritmos de atención y de distracción que pueden tener las personas. Y lo más importante, ustedes busquen la belleza de su voz, reconozca su voz, adapte su voz a su estilo personal y a las condiciones que tiene cada uno de ustedes. No piensen de que su voz es fea. Yo, perdón, mucho tiempo yo decía, me cuesta como hablar en público porque me escuchaba la voz súper aguda. Pero hoy día hasta me caigo bien, fíjense. Y eso es importante, que uno se vaya aceptando en las condiciones que tiene. Y a medida de que va reconociendo lo que es su voz, uno va teniendo mayor seguridad en el minuto de poder enfrentarse al resto. Y eso sería la presentación de hoy. Espero que les haya gustado, y si tienen alguna duda, aquí estoy para poder responder.